Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a los espectadores que nos están viendo a través de canal Vértice TV. Mi nombre es Matías Domeico, soy director regional de IDEA País en los Lagos y estamos organizando este debate junto a la Fundación Bosque Nativo, que tiene el objetivo de propiciar el acceso a la cultura y a las artes aquí en la ciudad de Puerto Varas, porque a nosotros desde IDEA País nos interesa poder propiciar espacios de conversación de cara a generar contenido para el debate público. Nos interesa poder pensar nuestras regiones, nos interesa poder discutir los temas que nos competen y los desafíos que tienen las regiones y el país, superando un poco la lógica de atrincheramiento que se ha ido instalando a nivel nacional. Así que ese es el llamado al debate, a que ojalá sea una conversación que podamos centrarnos en el rigor técnico de las propuestas que se vayan a conversar, en que éstas estén aterrizadas a la realidad y a las necesidades de las comunidades. En este caso, este debate, por supuesto, que tiene un foco en temas generales de la gobernación regional, pero también en las situaciones y en los desafíos de la provincia de Yanquihue y de las 4 comunas de la Cuenca del Lago. Y la idea es que podamos tener una conversación superando la lógica de amigos-enemigos y de la trinchera, sino que de cara a las propuestas. Es un debate con los candidatos a la gobernación regional para el próximo periodo del gobierno regional de la región de los Lagos. Y aquí tenemos a 4 candidatos que voy a proceder a presentar a continuación. Solamente falta una candidata que fue invitada, que es Claudia Reyes del Partido Republicano. Sin embargo, no obtuvimos respuesta, pero es importante mencionarlo para que se sepa que en el fondo invitamos a todos los candidatos. Así que, sin más, les doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por estar acá y vamos a proceder a presentar a los candidatos y explicar las reglas de la instancia. En primer lugar, tenemos a Alejandra Santana Tirachini, candidato a gobernador regional de los Lagos por Chile Vamos, oriundo de Chiloé, padre de 3 hijos y abuelo. Es ingeniero comercial y contador auditor, con un máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios en España. Tiene un postítulo en Gestión de Empresas de la Universidad de Chile y otro de Políticas Públicas en la Universidad Católica. Ha trabajado en diversas empresas en Chile y en el extranjero. Fue diputado durante 3 periodos representando las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena e integrando las comisiones permanentes de Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social, Salud, Pesca y Zonas Extremas. Su propuesta para la gobernación regional se centra en potenciar las alianzas público-privadas, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos y la rentabilidad social. En segundo lugar, tenemos a Patricia Rada Salazar. Ella es candidata a gobernadora regional por el Frente Amplio. Es abogada, frutillarina y madre de un niño de 5 años. Se ha desempeñado en el ámbito público y privado, siendo emprendedora, habiendo también ejercido como seremi de justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y actualmente ejerce como consejera regional por la provincia de Yanquihue. Entre sus prioridades para asumir el cargo de la gobernación regional se cuenta abordar las problemáticas relacionadas a la salud, a la vivienda, a la seguridad y a las infancias. En tercer lugar, tenemos a Claudio Andrés Pérez Barros, candidato independiente en cupo del Partido Liberal, perteneciente al Pacto Verde Liberal. Él es sociólogo de profesión, nacido y criado en Puerto Montt, casado y padre de 3 hijos. Se ha formado en descentralización y desarrollo local. Ha dedicado su carrera a conectar al sector público y privado con las comunidades, liderando proyectos estratégicos y sostenibles. En su trayectoria destaca como consultor en el sector público y desde la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, destacando como asesor de la Intendencia Regional para la articulación del sector público en la emergencia del volcán Chaitén, en la gestión de la crisis ISA en el mundo salmonero y en su trabajo en las fundaciones Un Techo para Chile y Huella Local, entre otras. Y por último, en cuarto lugar, tenemos a Natacha Rivas. Ella es candidata a gobernadora regional por el Partido Social Cristiano, madre de actividad independiente, hija de profesores e investigadores del folclore nacional, por lo que siente un gran apego por Chile y sus tradiciones, de formación cristiana y scout. Para ella lo más importante es el sentido de autosuperación y el respeto a las personas, con especial foco en la protección del más desprotegido. Ha sido ejecutiva de negocios bancarios por más de 20 años, donde vio muchas realidades, problemas e injusticias. Actualmente es corredora de propiedades con asiento en Puerto Montt. En política lleva 30 años presentando varias propuestas con foco en que Chile y la región puedan ser un lugar más seguro y mejor para los niños, y con preocupación por la verdadera justicia social. Comprometida con la pesca artesanal, razón por la cual ha presentado más de 7 modificaciones a la ley Lafkenche, pero también le interesa la deuda histórica de los profesores y el reconocimiento de los pueblos originarios de Chiloé.
además del abandono de obras de infraestructura en la región y el escandaloso caso convenios y la corrupción que se ha ido alojando en nuestro país. Lo que le gusta del Partido Social Cristiano es su declaración de principios de respeto a Dios y a la patria. Las instrucciones del debate. La estructura de este debate y sus reglas será la siguiente. En primer lugar, tendremos un bloque temático compuesto por 4 ejes: seguridad y corrupción, salud y vejez, vivienda y empleo y reactivación económica y turismo. El moderador, en este caso yo, realizará las preguntas relacionadas con los temas a cada candidato y estos tendrán 3 minutos para responder. Dentro del tiempo de respuesta de los candidatos, el moderador podrá interrumpirlos, solicitar una aclaración o reformular la pregunta. Durante el transcurso del bloque temático, cada candidato tendrá derecho a 3 instancias de réplica de 30 segundos cada una, las cuales podrán utilizar libremente a lo largo de todo el bloque. Las preguntas que se realizarán son de exclusivo conocimiento del equipo de Idea País y no han sido comunicadas a ninguno de los comandos. Lo único que se les dio a conocer son los temas. El bloque temático debiera durar aproximadamente 1 hora. Luego tendremos un bloque de preguntas cruzadas, en el que cada candidato podrá realizar una pregunta a otro candidato, con un máximo de 1 minuto para formular la pregunta, y el candidato nominado tendrá 2 minutos para responderla. Este bloque durará aproximadamente 12 minutos. Y por último, los candidatos tendrán 2 minutos para dirigir unas palabras de cierre a la audiencia y a la comunidad. Vamos entonces con el bloque temático. Primer tema, seguridad y corrupción. Vamos contigo, Alejandro, en primer lugar. La seguridad, de acuerdo a diversas encuestas de opinión pública, se ha transformado en la primera prioridad de las familias chilenas. Según una encuesta realizada por la Fundación Gente del Sur y la Universidad San Sebastián en agosto de 2024, un 63% de la población considera que la delincuencia aumentó en los últimos 6 meses dentro de la región. ¿Cuál es, en su opinión, la labor que deben tener los gobiernos regionales en esta materia? ¿Y cuáles son las medidas concretas que propone implementar para que las personas de la región se sientan seguras y puedan volver a ocupar los espacios públicos en paz? Estamos con el tiempo parado, candidato, para que Sí, ahora lo echamos a andar. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y yendo a la pregunta, tú diste una cifra, y esa cifra, no teniendo la misma yo, pero exactamente es idéntica con respecto a que la primera prioridad para los habitantes de la región de los lagos, el tema de seguridad complementado con el narcotráfico. Y después está el tema de seguridad. Y efectivamente eso se da porque la tasa de incidencia de delitos con mayor connotación social alcanzó casi a 15.700 casos en la región metropolitana en el año 2023. La tasa de homicidio aumentó en un 37.5%, y eso hace que la problemática se haya instalado y que la gente ya dejó de ver por televisión esta problemática y lo ve afuera de sus calles o en las plazas más cercanas. Dicho eso, el gobierno regional va a enfrentar esto de 2 formas, o va a gestionar esto de 2 formas. Uno, lo que tiene que ver con el apoyo a acciones, y segundo, a acciones de prevención. Lo primero, obviamente, generar recursos para implementar metodologías, tecnologías a las policías y también a los municipios de acuerdo a los programas de seguridad que vayan implementando o entregando como propuesta. Y lo segundo, que a mi juicio sí, el gobierno regional puede hacer una alianza mucho más directa y que no requiere de una política pública, producto que sabemos que en materia de seguridad depende del Ministerio del Interior. Y en esa materia lo que puede hacer el gobierno, como ya señalé, es solo entregar recursos para que esos programas se lleven de la mejor forma posible. Candidato, ¿esa sería una alianza con el Ministerio del Interior? No, yo cuando estoy diciendo, por ejemplo, financiar proyectos de seguridad con carabineros, con la PDI, con municipios, que sean programas de seguridad, pero yo lo que planteo es que el gobierno regional no puede intervenir políticas públicas de seguridad porque eso depende del Ministerio del Interior. Perfecto, queda clarísimo. Dicho eso, lo que he dicho eso, que en acciones de prevención, como no requiere, no es materia de política pública, sí creo que el gobierno regional puede generar alianzas público-privadas para el fortalecimiento, entre otras cosas, de disponer, digamos, espacios físicos que sean interesantes de recuperación, también organizaciones sociales y acciones participativas, porque hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Nosotros sabemos que el narcotráfico o la drogadicción es un generador de delincuencia, ¿verdad? Un niño que
es adicto, posteriormente se transforma en delincuente por un tema de escasez de recursos y ya teniendo la complejidad de la enfermedad de la drogadicción, eso así sucede. Y nosotros creemos que en ese punto de vista, en esa categoría... 10 segundos, candidato. ¿Cuántos minutos son? 3 minutos por respuesta, sí. Perfecto, muchas gracias, candidato. Vamos a solamente aclarar que la cifra de 63% que tenemos nosotros era de percepción de inseguridad, no del acrecentamiento de los delitos cometidos en sí. Pero claro, igual las cifras que usted son desgarradoras. Exacto. Es la misma, es la número 1 de la región de los lagos. Exactamente. Vamos con la misma pregunta contigo, Patricia. ¿Cuál es, en tu opinión, en el fondo, la labor que deben tener los gobiernos regionales en esta materia y cuáles son las medidas concretas que propone implementar para que los ciudadanos se sientan más seguros en la región? Muchas gracias, Matías, por la pregunta. Muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por esta instancia. Yo quiero decir varias cosas al respecto. Tal como señalaban recientemente, el gobierno regional tiene una labor más bien relacionado a una labor distinta a la de la delegación presidencial que tiene el manejo de las policías. Nosotros consideramos fundamental mantener algunas líneas de trabajo que ya se están haciendo hoy día, como por ejemplo mantener la entrega de herramientas a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile, algo que hoy día se ocurre y que tenemos que seguir manteniendo y ojalá reforzando. Pero además creo que es importante que tengamos algunas cifras distintas que no se conocen y no se hablan, como por ejemplo que el 2023 el delito más investigado en la región de los lagos fue el abuso sexual contra menores de 14 años. Y hoy día no hay un peso invertido en eso desde el gobierno regional, nunca lo ha habido. La región de los lagos tiene la segunda tasa más alta a nivel nacional en esa materia. Y no podemos pensar en un futuro libre de violencias si no abordamos justamente la violencia hacia la infancia. Por lo mismo queremos promover la primera política regional de infancia, pero además enfocarnos en terminar el círculo o ciclo de la violencia. Si hay violencia en el hogar, esa se replica en las escuelas, luego se replica en los liceos y luego se replica en las calles. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en eso. De acuerdo, candidata, para entender bien, en el fondo lo que usted propone es generar una propuesta de política de protección de infancia, pero que para en el fondo combatir los abusos sexuales a menores, pero que eso ocurra a nivel, o sea, con foco prioritario a nivel intradomiciliario, ¿se entiende bien? Eso es lo que está... Es que el porcentaje de quienes cometen los abusos sexuales son más del 75% personas cercanas a la víctima, por lo tanto, es un trabajo que debe hacerse muy al interior, pero no solo de las familias, sino que también de las escuelas y los espacios de cuidados de la infancia. Esa es como una línea de prevención que es el espacio que nosotros tenemos que reforzar y que además va de la mano con otra línea de prevención que tiene que ver justamente con generar infraestructura polideportiva en distintas zonas para efectos que justamente las juventudes puedan dispersarse, alejarse de la droga u otros delitos, pero además abordar la salud mental, que suele ser también un factor común en la comisión de delitos. Y además queremos proponer que se estime y se ponga en práctica un piloto que durante el 2018 se ejerció en otras comunas, no de la región, del país, que tiene que ver con la justicia vecinal. Cerca del 26% de los delitos de la región son incivilidades asociadas a problemas vecinales, que terminan siendo delitos porque no son detenidos en algún momento. Y desde ahí queremos promover un piloto de justicia vecinal que tiene que ver con compromisos que asume la comunidad afectada, sí, quienes están involucrados directamente en el conflicto para solucionarlos y evitar que escalen hacia delitos. Quiero señalar además que nosotros consideramos que la seguridad es una tarea de todos, que involucra a las municipalidades, al gobierno regional y, por cierto, al nivel central. Y desde ahí yo creo que es importante señalar que muchas veces quienes lucran con la sensación del miedo no siempre están disponibles para trabajar efectivamente en entregarle herramientas. Tuvimos problemas para aprobar en el Consejo Regional el sistema biométrico de identificación que nos pidió la PDI, que finalmente sí se aprobó, pero con oposición. Tiempo, candidata. ¿No me avisaron antes? Sí, sí, dijimos 10 segundos. Yo no lo escuché. Termine la idea trate en 5 segundos. Sí, solamente eso, que tenemos que entregarle herramientas a la justicia, levantar el secreto bancario, tener herramientas reales para terminar con el narcotráfico y el crimen organizado. Perfecto. Sin eso no vamos a poder avanzar. Tiempo, candidata. Gracias. Vamos contigo, Claudio. Vamos a pasarnos a materia de corrupción. La corrupción es un grave problema en la administración pública a nivel nacional, lo cual genera mucho malestar en la ciudadanía y pone en riesgo nuestra convivencia, ya que finalmente lo que gatilla es la pérdida de confianza en nuestras instituciones. Lamentablemente, y como sabemos, la región de los lagos no se ha visto exenta de este problema, tanto a nivel del gobierno regional como de los gobiernos locales. ¿Qué estrategias, medidas o programas concretos pretende implementar para desincentivar los comportamientos poco probos en la administración pública de la región? Yo soy candidato, ¿se escucha? ¿Aló, no? Sí. Yo soy candidato porque vengo desde la ciudadanía, nunca he postulado un cargo público, o sea, nunca he
he participado en un cargo público, nunca he postulado antes a un cargo como este. Y dentro de las cosas que me han motivado a estar sentado acá es precisamente lo que uno ve como ciudadano respecto de la política. Lamentablemente, yo creo mucho en la democracia, pero la democracia tiene que estar basada en los partidos políticos. Y hoy día los partidos políticos no han dado el ancho de lo que requiere y necesita la ciudadanía. Hoy hay corrupción desde izquierda a derecha, desde el Frente Amplio, el norte, hoy día lo vemos acá, en la región también hay un diputado, ¿no?, de la Araucanía desaforado por temas de corrupción. Y yo lamento enormemente esa situación y son uno de los motivos que me permiten hoy día estar sentado acá. Me parece súper importante que una de las materias concretas para poder terminar con la corrupción son dos elementos. Uno, hacer una política honesta. Y ahí yo creo que no es muy difícil, ¿no? Ser transparente en las formas en que uno actúa políticamente. Y dos, abrir la puerta a la ciudadanía. A mí me parece que uno de los problemas del caso Convenio, particularmente en la región de los lagos, es que se le entregó financiamiento a instituciones y fundaciones que no son de la región, que no tienen conocimiento de la región, que no saben cómo se trabaja acá, habiendo tantas fundaciones y organizaciones que hacen tanto bien en la región, ¿no? Yo hubiese abierto las puertas a esas instituciones para que puedan participar también del desarrollo. Solamente una ¿Sí? precisión, porque en el fondo, claro, hacer política de manera honesta es lo que evidentemente todos querríamos, pero también sabemos que la debilidad es una condición humana, ¿no es cierto? Entonces, como para evitar lugares comunes, como ¿qué propuestas concretas para poder, en el fondo, incentivar a que desde el gobierno regional, como usted está diciendo, podamos evitar, fiscalizar al máximo? Abrir las puertas a la ciudadanía, porque podemos generar un montón de sistemas de control, con sistemas generando KPI, en fin, pero nosotros vamos a aumentar los presupuestos participativos, ojalá el 20% de los presupuestos sean decididos por la gente. Yo creo que es un momento adecuado para que la gente pueda tomar decisiones y hoy día los gobiernos regionales en general no están con las puertas abiertas para que la gente tome las decisiones. Las decisiones se toman entre cuatro paredes, en general son decisiones de Santiago. La gente, cuando se aplican las políticas públicas o llegan, es porque las decisiones ya están tomadas. Eso, abrir las puertas. Bacán. Muchas gracias, Claudio. Vamos contigo, Natacha. Misma pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar la corrupción acá en la región? ¿Cómo podemos hacer que disminuyan estos comportamientos poco probos, tanto a nivel del gobierno regional, pero también de los gobiernos locales? Porque lo cierto es que hemos visto ambas situaciones. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a Dios y a ustedes por habernos invitado y a ustedes también por asistir y estar interesados en conocer a los candidatos al gobierno regional. Cuando vimos el caso de Vallespín, en realidad nos llamó mucho la atención y lo dijimos por todos los medios, de que no era posible que se vulneraran tanto los sistemas, o se acomodaran tanto los sistemas como para poder entregar tanto dinero a las fundaciones sin hacer los controles respectivos. Me refiero principalmente a que cuando tú haces un proyecto, ¿cierto?, tienes que entregar, o sea, Contraloría te tiene que dar la toma de uso de razón, que es un informe técnico, donde se autorizan o no, ¿cierto?, si el proyecto es viable, no es viable y está bien enfocado y también están bien en todos los sentidos, incluyendo los valores. Lo segundo es... Eso, para que quede bien claro, ¿eso no se hizo en los casos que hubo conflictos? No se hizo. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto con nuestros equipos, no se hizo. También existió un segundo problema que fue, y lo hemos comentado en varios medios de comunicación, que se delegaron las funciones. Una cabeza de una empresa o de cualquier cosa no puede delegar funciones, puede delegar cosas específicas, pero la responsabilidad jamás. Una función sí, perdón, pero una responsabilidad jamás. Y aquí se delegó la responsabilidad en una administradora. ¿Cómo nosotros queremos evitarlo? Lo hemos dicho desde hace 4 o 5 meses. Primero, a los consejeros regionales, que son las personas que están destinadas para fiscalizar, cuando recién asumamos el consejo, vamos a capacitarlos. Porque no todos vienen con el mismo conocimiento y todos sabemos que los sistemas públicos tienen un sistema distinto de operar que es bastante complejo para la gente que viene del mundo privado. Lo segundo, vamos a pedir la transparencia. ¿En qué sentido? Si nosotros otorgamos dinero para cualquier proyecto, ya sea de infraestructura, construcción o de servicios, vamos a pedir avances o informes cada 15 o 20 días de acuerdo al nivel de
gasto que tengan o de volúmenes en dinero que tengan estos proyectos. Eso es posible hacerlo porque sabemos en el fondo también lo difícil que es la administración pública con todo el trajín del día a día, la burocracia, en el fin. Es posible, mira, si en un municipio o en un banco se pueden hacer los sistemas de control, tú tienes que crear las instancias y capacitar a la gente para poder avanzar en esto. Y los que trabajan en el sector privado saben que es posible, ¿ya? Lo tercero, hay equipos que tienen que hacer los controles también en terreno cuando son áreas de construcción, por ejemplo. Ver que las plata que tú estás destinando sean utilizadas y los proyectos vayan avanzando para que no tengamos la cantidad de horas que tenemos abandonadas. Las empresas que se licitan hay que ver que cumplan los requisitos, pero también los socios, porque aquí ha pasado muchas construcciones, no solamente en caso de convenios, hay muchas construcciones que han quedado abandonadas. Y 10 segundos, candidata. Bueno, y mostrando lo que se está haciendo por diversos medios, no solamente por el canal que tiene hoy día la gobernación, sino que por diversos medios para que la gente tenga el acceso también al control de lo que se hace en la gobernación. Tiempo. Gracias. Gracias a todos los candidatos y candidatas. Recordarle a los candidatos que tienen derecho a 3 réplicas durante el bloque temático de 30 segundos cada una. Le pedimos disculpas a la candidata Patricia porque efectivamente al parecer hay un problema acá, que este micrófono de ella, que es Paula quien está indicando el tiempo, está desconectado ya, pero por eso tomé yo el factor de comenzar a decir tiempo, pero no fue de mala fe. Así que dicho esto, pasamos a el eje de salud y vejez. Vamos contigo, Claudio, con esta primera pregunta. Dado que hay un aumento de la población en esta región y que el Hospital Base de Puerto Montt no da abasto al día de hoy, ¿qué medidas plantea promover para poder aumentar la capacidad de cobertura de salud en la región, que es un problema mayúsculo acá? ¿Qué medidas propone impulsar para aumentar la cobertura de servicios, como le decía, en la región y también particularmente en los vastos sectores rurales que tenemos dentro de la provincia de Yanquihue, a los cuales muchas veces estos servicios no llegan? Sí, yo siento que los municipios son unos aliados estratégicos en materia de atención de salud en todos los territorios. Hay que promover infraestructura adecuada en términos de CESFAM en todos los municipios. Y por un lado, es clave, toda esta región es fragmentada territorialmente como ninguna otra. Tenemos una serie de establecimientos de salud primarias en las islas fundamentalmente, que podrían eventualmente contar con tecnología adecuada para poder atender a través de un teléfono, no hacer atenciones con médicos especialistas. Yo particularmente viví esa experiencia. Mi padre estuvo lo fui a rescatar a un campo que no lo podían atender, y gracias a un médico amigo a través del teléfono le pudo dar un primer diagnóstico y lo pudimos salvar. Yo creo que con ese ejemplo gráfico lo podemos replicar en todas las islas. Creo que perfectamente podemos llevar Starlink. Hoy día es una tecnología a la mano, adecuada, para poder generar atención de primera instancia en todas las islas. Esa es una Eso es tecnología, como en el fondo estamos hablando de telemedicina acá, sí, también para los lugares más recónditos. Exactamente, perfecto. Telemedicina. Y por último, o en segundo lugar, nosotros hemos hablado de lo que significa infraestructura habilitante. Una de las grandes debilidades de los sectores rurales es que no tienen condiciones mínimas ni básicas de infraestructura. Estamos hablando de agua, salud, alcantarillado ni camino. Por lo tanto, nosotros vamos a crear, este es el único gobierno regional que no tiene una corporación de desarrollo regional. Vamos a crear una corporación de desarrollo que va a tener dos unidades, pero una unidad específica para poder generar proyectos de infraestructura habilitante donde podamos diseñar para que los municipios puedan postular a los fondos públicos, porque no sé si saben, pero hoy día hay mucho fondo público disponible para ejecutar infraestructura, pero uno de los grandes problemas es el diseño de esa infraestructura que está a cargo de los municipios. Los municipios no son capaces, porque no tienen unidades técnicas suficientes ni capacidades para poder diseñar Pero el diseño en el fondo sería postular a fondos públicos y el diseño sería licitado, estamos hablando de articulación público-privado, desarrollar infraestructura municipal. No, la Corporación de Desarrollo va a tener una unidad con especialistas para hacer diseño de infraestructura pública. Una de esa infraestructura va a ser en materia de salud, y esos diseños se le van a poner a disposición de los municipios para que los postulen a los fondos disponibles que hoy día existen. Perfecto, queda clarísimo. Muchas gracias, candidato. Bien. Vamos contigo, Alejandro. Misma pregunta.
¿qué medidas propone impulsar para aumentar la cobertura de servicios de salud acá en la región y con particular atención a los sectores rurales de la provincia de Yanquihue? Bueno, primero indicar datos duros. ¿Ya? El gobierno regional el año 2024 solo ha ejecutado el 28.1% del sector salud. Obviamente que es muy bajo en función a las necesidades que tiene la región y producto del incremento importante que han tenido las listas de espera y sobre todo el déficit de cobertura en los sectores aislados. Hoy día la telemedicina es una realidad en Chile y en el mundo, pero tenemos un problema de conectividad digital y tenemos un problema de conectividad eléctrica. Sin esas dos cosas es imposible aplicar la tecnología en los sectores rurales. Tenemos que resolver para temas de salud la conectividad digital, la conectividad eléctrica. En una población que alrededor del 30% viven en una situación donde la telemedicina podría significar un avance importante en la atención primaria. Lo segundo, nosotros sabemos que aquí en la región hay 21 hospitales, de los cuales 3 hospitales son de alta complejidad, los otros no lo son, y por lo tanto tienen que haber derivaciones permanentes a los hospitales de alta complejidad en enfermedades con mayor preexistencia, con mayor complejidad en términos de riesgo, de mortalidad, y ahí es donde se ha visto afectado de manera significativa el alza de número de personas que han fallecido en estos últimos años por atención tardía. Y de los 417 establecimientos que existen, sean municipales o de servicios de salud, ahí hay un espacio donde el gobierno regional puede contribuir. Primero, hacer el levantamiento de las listas de espera. Segundo, hacer una alianza público-privada, por ejemplo, con las clínicas que hoy día existen en la región. Eso ya existió en el COVID, ¿ya? Y donde pudimos materializar con éxito relativo, comparativo con otros países del mundo o de América Latina, donde nuestra tasa de mortalidad y la tasa de atención permitió, digamos, que menos gente por cada 100.000 personas fallecieran en nuestro país. Y en ese aspecto, primero, aumentar la ejecución presupuestaria, porque hay una asignación que representa el 17% del gasto del presupuesto de la región. Eso es una cantidad de plata importante. Esto es focalizar de buena forma los recursos a los municipios con programas que efectivamente estén en función a la incidencia que tiene cada una de esas prestaciones médicas que requieren mayor urgencia. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, candidato. Una pregunta que me quedó dando vuelta porque me pareció muy interesante en el fondo que usted mencionó, que primero había que hacerse cargo, porque la telemedicina podría ser una situación que podría resolver en gran medida en los problemas acá en los lugares vastos y alejados, ¿no es cierto? Así es. En los lugares recónditos, pero primero, el tema como de la carreta de los güeyes, ¿no es cierto?, está el tema de por supuesto, la cobertura eléctrica. ¿Qué medidas concretas pretende hacerse cargo de ese problema, el de la cobertura eléctrica, que es condición de posibilidad para lo otro, ¿no? Bueno, hoy día hay distintas alternativas, no se requieren cables submarinos ni tampoco cables aéreos entre sectores aislados y sectores urbanos, entre sectores urbanos o sectores isleños. Existen las soluciones autónomas e independientes en cada una de las islas o los sectores aislados. Yo creo que hay que resolverlo. Tiempo, candidato, para que termine la idea. Sí, hay que resolverlo a través del gasto, hay que resolverlo como un ítem de salud en el presupuesto, este tema de la conectividad eléctrica y tiempo, digital. Sí, perfecto, gracias. Vamos contigo, Patricia. Nos pasamos a tema de vejez. En Chile existe una tasa de natalidad de 1.3 hijos por mujer, lo cual representa un desafío mayúsculo para la pirámide poblacional y las políticas públicas. De acuerdo a proyecciones para el 2050, cerca del 25% del total de la población en Chile serán adultos mayores. En este sentido, ¿qué medidas propone su programa para mejorar la tasa de natalidad y, sobre todo, para hacerse cargo de la calidad de vida de nuestros adultos mayores aquí en la región? Gracias por la pregunta. Bueno, primero quiero contarles a quienes están acá y quienes nos están viendo que durante este año se sancionó la política regional de personas mayores. Por lo tanto, hay una directriz que hoy día existe, que fue aprobada por el Consejo Regional. Dicho sea de paso, todas las políticas públicas y las inversiones se definen no en Santiago, en el Consejo Regional, que es un ente representativo a través de elección popular. Y desde ahí hay que continuar con algunas inversiones que se están haciendo. Por ejemplo, en Purranque se está invirtiendo en un centro diurno para personas mayores. Ese tipo de ejemplos hay que hacerlo a través de los FRIL, los Fondos Regionales de Inversión Local. Hay que también promover la instancia de generación de mayores centros de larga estadía, que hoy día los pocos que existen están colapsados. Es importante también destacar el trabajo que ha hecho la señora Fabiola, que es la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Puerto Montt, que lleva 2 años insistiendo en generar un hospital geriátrico en el antiguo hospital
de Avenida Seminario en Puerto Montt. Ese es un proyecto que lo tomamos desde la Comisión Social del Consejo Regional y que ha ido avanzando lentamente. Lamentablemente las políticas públicas son lentas, pero que está avanzando para allá, pero que no podemos desconocer que parte de una iniciativa desde la dirigencia social. Creo que es importante insistir en la mejora de la vida digna y desde yo como gobernadora insistiré en que todos los partidos políticos realmente se comprometan con la vida digna de las personas mayores. Es imposible que las personas mayores tengan una vida digna sin reforma de pensiones. Y acá hay representantes de espacios políticos que se niegan a esa reforma de pensiones. Para que quede bien claro, porque eso es un tema de materia legislativa, en el fondo lo que usted propone ahí es incidir en el debate público en la materia. Por me cierto, imagino, siempre, y acá creo que todos lo hemos dicho en distintas materias, la gobernación regional, la gobernadora regional va a tener una voz para representar aquellos problemas que sean territoriales. La situación de las personas mayores es un problema territorial y por lo mismo lucharemos para que tengan mejores condiciones de vida. Y eso también va de la mano de generar espacios de cuidado. Y personalmente creo que también es muy importante que generemos espacios para que exista educación intergeneracional, que podamos generar espacio entre niños y adultos mayores para efectos que la experiencia se comparta y se vea también una continuidad en el crecer. Y quiero decir una cosa que se mencionó anteriormente. Hoy día existen convenios entre lo público y lo privado en materia de salud. Yo soy usuaria del Servicio Público de Salud. Yo me puedo atender en parte del sistema público. Hace una semana estuve conversando con la señora Elena de Isla Tenglo, que se operó en una clínica privada a través de FONASA, con excelentes resultados. Hoy día eso no es algo innovador, es algo que ocurre y que tenemos que seguir fortaleciendo, pero es una realidad. Entonces creo que es importante también que aterricemos el debate a lo que existe, no proponer cosas ya existentes. Sí, una pregunta ahí, porque usted está mencionando en el fondo gente que se atiende por FONASAs en clínicas privadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería una alternativa poder propiciar la articulación público-privada para que aparecieran más clínicas? El problema es que nos quedan 10 segundos, porque... Por cierto, siempre hay que articular lo público y lo privado y, por cierto, también hay que seguir financiando todo aquello que implique reducción de listas de espera y bajar el nivel de demanda que existe en los hospitales de mediana y alta complejidad, fortaleciendo los de primera instancia. Perfecto, gracias, candidata. Misma pregunta, Natacha. ¿Cuáles serían en el fondo tus medidas para poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores aquí en la región? Bueno, primero quiero destacar que me encanta que se mantengan las políticas que se crearon en gobiernos que no eran de izquierda en cuanto al poder solucionar el tema de salud, listas de espera, con la combinación entre lo público y lo privado. Eso es relevante, es importante, porque es un buen ejemplo. Las medidas para ver la calidad de vida y las personas, adultos mayores abandonados. Nosotros vamos a destacar un fondo especial donde vamos a realmente trabajar en programas donde se puedan atender con cuidadores a lo menos una vez a la semana, a esos adultos que están abandonados. Creemos que deben también mantenerse las personas que están aún con vida laboral y ganas de laborar, que se les den los espacios para poder seguir trabajando, no por necesidad, porque no tengan un ingreso a su familia, sino que porque ellos, teniendo las capacidades y queriendo contribuir, se les den los espacios. Por eso nosotros estamos considerando, dentro de los programas de reconversión laboral, también un porcentaje para el trabajo laboral y reconversión para los adultos mayores. En cuanto a la salud, nosotros vamos a dar una prioridad. Estamos pensando en personas que ya están jubiladas, que de alguna manera también debieran ser pensionados en el fondo. Claro, si tú tienes una persona de oficina o que trabaje en la ciudad, ¿cierto? Pero tiene ganas de seguir trabajando, profesores que quieren seguir también trabajando, darle las instancias, contadores y diversas áreas. Y en el caso de la gente de la pesca, darles un programa que nosotros le llamamos el programa de la reconversión laboral de los 18.000 millones, donde vamos a dar 1.000 fuentes laborales de reconversión para personas principalmente que tienen diferencias físicas o que no pueden seguir trabajando o que son adultos mayores en condiciones precarias, 1.000 en la pesca artesanal, 1.000 en la parte del agro y 1.000 también en la parte turística. ¿Y eso cuesta 18.000 millones? Millones, sí. Son 6.000 por persona. Bueno, si en las fundaciones se perdieron 20.000 millones, ¿se pueden hacer o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, y en la parte de también los cuidados de los adultos mayores, los hogares que hoy día están tercerizados, creemos que debemos darle un porcentaje importante a las comunidades, no solamente a los municipios, hay diversas comunidades que están preocupadas y trabajando por el adulto mayor y creemos que debemos destinar
un alto porcentaje de eso, porque como decían ustedes, se está aumentando la 20 población mayor. segundos, candidata. Bueno, los otros pueden leerlos en mi página porque no alcanzo a decirlos, así que pueden buscar Natacha Rivas candidata. Quedan 20 y pueden segundos. verlo. Quedan Ahí 20 están los 20 segundos, 10 segundos. No, ya son menos de 10, así que yo creo que... Las personas adultos mayores enfermas deben tener alguien que por lo menos los acompañe en el día a Tiempo, hacer su aseo candidata. o hacer sus trámites. Muchas gracias. Vamos entonces con vivienda y empleo, que son temas particularmente muy importantes en el Chile de hoy y también en nuestra región. Vamos contigo, Natacha, ahora. Chile experimenta una situación muy complicada en el acceso a la vivienda, siendo esta una de las principales preocupaciones de las familias, la cual es transversal, me atrevería a decir, a prácticamente todos los sectores sociales. Existen más de 900.000 requerimientos habitacionales en Chile, ocurriendo que la región de los lagos concentra 35.761, esto según el último balance de la Cámara Chilena de la Construcción. Además, según un informe elaborado por la Universidad San Sebastián y la consultora inmobiliaria TINSA, cuyos resultados fueron publicados en el Yanquihue este año, las principales ciudades de la provincia de Yanquihue presentan los peores índices de acceso a la vivienda según un parámetro internacional que se ocupa, que es el PIR, ¿no es cierto? Que en el fondo divide el ingreso promedio de los hogares por el costo promedio de las viviendas que hay en un lugar. Y particularmente Puerto Montt y Puerto Varas tienen uno de los peores índices de acceso a la vivienda en Chile. Entonces, ¿qué políticas y medidas concretas tiene usted contempladas para poder enfrentar este problema y apoyar a las familias a que vuelvan a tener el sueño de la casa propia? Bueno, mientras se mantenga el sistema administrativo centralizado, manteniendo la delegada presidencial o el delegado presidencial, tenemos que hacer trabajos en conjunto con el delegado presidencial y con los diversos ministerios que están involucrados en esto. Nosotros tenemos que buscar terrenos que dicen que no hay. Yo creo que existen siempre terrenos para la construcción habitacional. En algunos casos vamos a tener que implementar la altura o buscar otros espacios, trabajarlos en conjunto. Hay comités que han logrado en la provincia de Osorno un gran resultado. Y nosotros le hago una pregunta, ¿y cuál es la forma de adquisición de esos terrenos? Porque esto se discute mucho en el fondo, esto debiera ser hecho con recursos del Serviu, con recursos de los municipios. ¿Cómo se debiera concretar esto? Porque ese es justamente el problema, y también aquí está el tema de los planos reguladores que se actualizan muy lentamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se adquieren los terrenos? Bueno, hemos hablado que hay que actualizar los planos reguladores y en eso vamos a trabajar con un departamento técnico desde la gobernación sin tercerizarlo, salvo que nos falte el tiempo. Pero una vez con los expertos regularizados y viendo los terrenos, las posibilidades, vamos a hablar en conjunto con las seremías que corresponden. Y cuando falta plata, mire, todos los comités habitacionales, inclusive en las tomas, la gente tiene capacidad de ahorro hoy día, ínfimo a lo mejor. Entonces se va a pedir, como se hicieron muchos gobiernos atrás, un aporte a los particulares y cuando no puedan, va a tener que ser el Ministerio de Vivienda quien va a tener que aportar los terrenos. Eso se puede hacer si se trabaja, como le digo, en conjunto las seremías, los ministerios, la gobernación y las municipalidades. De la única manera que se puede solucionar esto. Y tenemos que considerar la falta de vivienda no solamente para la clase más vulnerable o para los campamentos, sino que también para la clase media, que siguen creciendo las familias o las personas se están volviendo independientes. Cuando no hay espacios en terreno hay que construir hacia arriba, pero tenemos que hacer una construcción hacia arriba con las calidades de suelo y también viendo el entorno que tienen. Perfecto, de acuerdo. Ese es como el problema principal, que es la carencia en el uso o sea, en la disposición de suelo, ¿no es cierto? Pero también hay un tema con el encarecimiento de la construcción en sí, porque esto es un problema que hoy día está golpeando a todos los sectores sociales, no solamente a los vulnerables, sino que, como usted bien dice, a las clases medias, incluso sectores medio altos, etcétera. Entonces, ¿qué otra lista también hay para poder enfrentar este problema integralmente si es que, mire, si es que hay otras variables también en juego? Cuando uno conversa con la Cámara de Comercio, cuando uno ve viviendas que se entregan llave en mano, que son casas prefabricadas, quedan 30 segundos. Uno puede abaratar los costos y hacer estudios reales, pero con viviendas dignas. Nosotros vivimos en la madera, pero hoy día hay construcciones muy modernas que se hacen con mallas ACME, con cemento, ¿cierto? Y que pueden solucionar el tema porque también tienen aislación térmico y acústico. Entonces nosotros vamos a hacer los estudios. 10 y ¿saben segundos. qué? Queremos invitar también a las universidades y a la Cámara de Construcción que trabajen con nosotros en estas soluciones. Porque yo creo que con los expertos está la respuesta cuando los civiles el Estado no lo puede hacer. Gracias. Vamos contigo, Patricia. Misma pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar la situación del déficit de acceso a la vivienda acá, particularmente en la provincia de Yanquihue, cuyas ciudades están muy, muy golpeadas?
Bueno, primero que todo, yo creo que es importante que tengamos claro que el derecho a la vivienda es un derecho. No es un capricho ni ninguna otra cosa, sino que es un derecho y que por tanto hay una obligación del Estado respecto a asegurar ese derecho. Nosotros tenemos una crisis habitacional actualmente que está heredada de muchos gobiernos anteriores que no fueron capaces de hacerse cargo ni siquiera de detener su crecimiento. Según la encuesta CACEN, durante el último año se han generado más de 8.100 nuevas necesidades a nivel regional de soluciones habitacionales. Desde esa perspectiva, también quiero recordar que la semana pasada se firmó un convenio entre el gobierno regional y el Serviu con una inversión de más de 24.000 millones que se va a hacer durante 3 años para efectos de avanzar y apoyar el plan de emergencia habitacional que está promoviendo el gobierno del presidente Boric. Nosotros, como candidata a gobernadora regional, quiero asegurarle a la gente como un compromiso de que nosotros tenemos 3 líneas de trabajo en materia de vivienda para apoyar justamente el trabajo para bajar y ojalá terminar con el déficit habitacional en la región, que tiene que ver, primero, por una parte, recuperar una antigua práctica que tenía el gobierno regional y que la perdió lamentablemente, que es la compra de terrenos. Actualmente, en el periodo que a mí me ha tocado estar como consejera regional, no se ha comprado ningún terreno y tenemos que volver a retomar esa práctica. Tenemos también ¿Por qué piensa usted que se detuvo esa práctica? ¿Es voluntad política, es recurso? Porque hay problemas fácticos también en el fondo. O sea... No creo que haya problemas fácticos, yo creo que no se priorizó. Ya, okay. Creo que es importante también que el gobierno regional invierta en la habilitación de los terrenos, que es uno de los puntos donde más se detienen los proyectos de los comités de vivienda. Y por otra parte queremos generar un programa que facilite el acceso a la luz y al agua para justamente esos proyectos. Desde ahí nosotros queremos generar espacios de trabajo con la sociedad civil organizada. El otro día estuvimos con la Unión Comunal de Comités de Allegados justamente abordando este tema, porque hay una serie de consecuencias por la falta de vivienda propia, que van desde la violencia económica, física, psicológica, hacinamiento, falta de privacidad, escasez en la posibilidad de tener empleo, y es fundamental considerar el acceso a la vivienda como un derecho. Ya, está bien, pero me queda muy clara la respuesta y todo, pero en el fondo, desde el gobierno regional se puede trabajar, ¿no es cierto?, en la disposición de suelo, sobre todo para los sectores más vulnerables que quizás no lo pueden hacer por cuenta propia, pero también hay un tema que hoy día esta necesidad se ha visto extendida como a un sector más grande de la población. Entonces también acá hay una situación económica de por medio que tiene que ver con alza de tasas, con encarecimiento, con... ¿Cómo también se puede, porque una cosa es concebirla como un derecho conceptualmente, pero otra cosa es la resolución pragmática del problema también en esta dimensión? Si es que le quedan 20 segundos, si es que es posible. Desafiante de responder en 20 segundos aquello. Sí. Pero yo creo que hay que fortalecer la unión público-privada para efectos de resolver aquellos problemas, pero creo que la base y la obligación estatal es primaria con aquellas personas que no tienen ni siquiera acceso a un crédito bancario ni a ninguna otra posibilidad de acceder a una vivienda si no es por medio del Estado. Pero la unión público-privada y la generación de los planes comunales reguladores es fundamental también justamente para ir resolviendo esos puntos e ir pudiendo desarrollar la comuna y la región de una manera más tiempo para que integral. cierre. Perfecto, gracias, candidata. Vamos entonces a tema empleo. Contigo, Claudio. La región de los lagos experimenta un relativo buen desempeño en materia del PIB y de empleo, si se la compara con el resto del país, ¿no es cierto? La última medición sitúa el PIB en 5.5, tercera mejor región a nivel país, y la desocupación alcanza una tasa del 5%, siendo la segunda región con menor tasa de desocupación después de la región de Aysén. No obstante, lo que sí representa una preocupación es la calidad del empleo. La informalidad laboral ha ido al alza durante 2024 en la región y hoy se sitúa en un 30.2%, que es superior a lo que es el índice nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué explicación, en primer lugar, le ve al crecimiento de la informalidad laboral y qué medidas concretas, si es que se puede realizar desde un gobierno regional, pretende implementar para lograr paliar este problema que a las familias las afecta muchísimo? Sí, mira, es importante decir que el nivel de desempleo de la región es básicamente estructural. Y eso, cuando uno habla de desempleo estructural, es porque en general hay mucha gente que no se quiere emplear, por lo tanto estamos en un muy buen nivel de empleabilidad en la región. Y por otro lado, la informalidad también hay ciertos indicadores que son estructurales. La gente quiere ser informal, no se quiere formalizar por varias alternativas. Una es porque no quiere pagar impuestos, porque gana más plata, ¿no? Entonces el pago de impuestos incentiva la informalidad a la gente, que a mí me parece que yo no estoy de acuerdo, pero es algo estructural y uno no puede ser mucho más que eso, porque iniciativas de formalización han habido en varios gobiernos, pero no hemos logrado alcanzar los niveles esperados de informalidad. El problema de la informalidad al final del día se da en que
aquellos actores informales se están ocupando espacios públicos que no corresponden y están compitiendo deslealmente con aquellos empresarios. Está bien, Candidato, pero solamente una precisión, porque en el fondo efectivamente pueden haber 1000 razones que expliquen la informalidad, pero lo importante es que es superior al promedio del resto del país. Entonces, ¿por qué cree que se da esa situación acá en la región de los lagos? Porque, por cierto, quizás ocurre esto de que hay personas que... Porque hay empleabilidad, porque hay gente que puede consumir. La informalidad se da porque al final hay gente que puede gastar plata. Si no hay gente que puede gastar plata, los informales no existirían. No sé si me explico, ¿no? Sí, se entiende, una arista del problema, pero también hay una dimensión que esto genera mucha, en el fondo, incertidumbre a las familias, porque las familias están desprotegidas en caso de pérdida del empleo, no pueden presentar papeles, por ejemplo, se dificulta más el acceso a la vivienda. Entonces, también hay una dimensión que yo creo que hay mucha gente que le gustaría poder alcanzar más seguridad en el empleo, evidentemente. Y hay programas que existen para poder lograr espacios de informalidad. En efecto, el gobierno regional tiene... hay dos líneas de financiamiento del gobierno regional, que es infraestructura, que es todo lo duro, planes y programas. En planes y programas hay algunos planes y programas que acompañan algunas instituciones como el FOSIS, por ejemplo, para poder generar mecanismos de formalización. Pero tú no puedes obligar a la gente a formalizarse. Se hacen esfuerzos importantes, pero no puedes obligar. Entonces hay una informalidad estructural que no depende mucho del gobierno. Pero hay mecanismos y vías para avanzar en eso, por supuesto, y avanzaremos también en eso. A mí lo que me preocupa en la informalidad, solo para terminar, son los espacios públicos que creo que no nos estamos haciendo cargo de poder enfrentarlos, ¿no? Entonces se refiere, para hacerlo bien así, para entenderlo, a vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes en las calles principales de las ciudades, en Puerto Montt tenemos, en todas las ciudades de la región tenemos problemas. Y yo creo que ahí hay que avanzar para generar infraestructura, que esos informales puedan hacer su trabajo en otro lado y embellecer las ciudades, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la misma pregunta, Alejandro. ¿Cuál es, a tu juicio, el diagnóstico que explica este acrecentamiento en la informalidad, particularmente en la región respecto al resto del país? ¿Y qué medidas concretas se podrían impulsar eventualmente desde un gobierno regional? La primera medida completa es generar más empleos. ¿Ya? Eso es lo que, por ahí pasa eso, y aumentar la inversión. Para eso hay que enfrentarlo desde modificaciones, intervención en algunas propuestas de ley que están atentando contra la certeza jurídica y la inversión de corto, mediano y largo plazo. No olvidemos que la permeabilidad impidió que en la región de los lagos se invirtieran 160 millones de dólares el año pasado, y eso evitó que hubieran 8.000 nuevos empleos. O sea, ese es un dato duro, es un dato de responsabilidad total y exclusiva del actual gobierno, que ha atentado contra la generación de empleos formales. Otra cosa es la formalización, se entiende. Nosotros tenemos que ser capaces de incentivar que el empleo formal a largo plazo es mucho más contributivo que el empleo informal. Y para eso las políticas locales, tanto de los municipios, para poder enfrentar a los vendedores ambulantes o al empleo informal, es formalizarlo, entregarles los elementos necesarios para que sean capaces de emprender. Ahora, aquí podemos plantear nuevamente que todo se está haciendo. Por ejemplo, en materia de salud, hace un rato atrás tenemos un 28.1% de ejecución, y eso explica por qué aumenta la tasa de mortalidad y la lista de espera, que es un dato cierto y concreto. Hay un dicho que es muy cierto: el dato mata relato. Pero manteniendo el punto del empleo, el empleo informal va creciendo, no va disminuyendo, y obviamente que va a seguir aumentando mientras no se siga generando planes de expansión. Y eso está afectando a las industrias más importantes, entre ellas la industria acuícola, la industria salmonera, que es una industria que hoy día está decreciendo. 20 segundos, candidato. ¿Ah? 20 segundos. Ya, que está decreciendo y con una incertidumbre en adelante, y que es la principal fuente de empleo en la región de los lagos. Muchas gracias, candidato. Recordarle a los candidatos, parece que se tomó muy a pecho esto de discutir de cara a las propuestas y, en el fondo, superar la lógica de atrincheramiento, pero recordarles que tienen derecho a réplicas de 30 segundos, 3 derechos a réplica cada uno de 30 segundos, que igual puede, en el fondo, darle más dinamismo. Yo no quiero, me lo solicitan nomás. Pero se pueden ocupar 30 segundos, no necesariamente réplica. Cada candidato tiene derecho a 3 réplicas de 30 segundos, que las solicitan nomás cuando el candidato termina de hablar. Y después, si el candidato quiere responder la réplica, ocupa una de sus réplicas de 30 segundos. Para darle más dinamismo al relato, al debate, de repente se puede ingresar más profundamente
en ciertos temas. Así que, dicho esto, pasamos al último eje temático del bloque temático, que sería reactivación económica y turismo. Así que vamos contigo, Patricia, con la primera pregunta. Según tu mirada, ¿cuáles son las principales industrias que generan progreso y prosperidad económica en la provincia de Yanquihue en particular? Atinjámoslo acá a la provincia de Yanquihue, por foco de donde estamos en el debate. ¿En qué estado se encuentran actualmente? ¿Qué medidas pretendes impulsar desde el gobierno regional? ¿Cómo el gobierno regional puede ayudar a que estas industrias puedan seguir creciendo y generando prosperidad en la provincia? Gracias por la pregunta y aprovecho de decir al tiro que nos pueden leer hoy día en el diario El Yanquihue, en el que estamos con mucho detalle tratando justamente este tema, por si no alcanzo en mis minutos que parece que se me van como el agua entre los dedos. Bueno, primero que todo, yo creo que es difícil hablar de una provincia exclusivamente en esta materia. Evidentemente, la salmonicultura es una de las industrias más importantes de la región y de la provincia, pero también el turismo. Y el turismo además tiene desafíos desde la perspectiva regional. Yo creo que es muy importante que el turismo pase de competir entre las provincias a generar una propuesta unitaria en el que el turismo que llegue a la región pase por la provincia de Osorno, pase por la provincia de Yanquihue, pase por la provincia de Chiloé y pase por la provincia de Palena. Porque además cada una de esas provincias tiene una identidad, una cultura y mucho que entregar que son muy distintos. Quiero decirles además, voy a aprovechar acá de poner un énfasis. Para entender, ¿eso es una propuesta concreta de turismo que ustedes tienen en el programa de ustedes? Tenemos varias propuestas, no una exclusiva, pero claramente tenemos que potenciar el turismo, generar espacios aún más interesantes. Recordemos que con la construcción del puente Chacao, además se van a abrir oportunidades nuevas que nos llaman a repensar justamente las rutas turísticas de la región. Y eso es algo que se tiene que hacer no solamente desde el gobierno regional, se tiene que hacer justamente con los privados también y con la sociedad civil y con todos los actores involucrados, porque lo que queremos es mejor turismo. Pero quiero además generar un punto respecto a la salmonicultura. La región de los lagos, la provincia de Yanquihue, por cierto, tiene una gran vinculación con el mar. Y el mar tiene necesidades básicas como, por ejemplo, retornar a su estado de salud. Nosotros estamos proponiendo generar las condiciones para que la región de los lagos sea una potencia mundial en el cultivo de algas. Eso tiene una serie de consecuencias desde recuperar la buena salud del mar, generar mejores condiciones para la pesca artesanal y poder seguir promoviendo y fomentando y fortaleciendo esa industria, pero además de la mano de las grandes industrias, disminuir el consumo o el uso de químicos en la materia. ¿Cómo se logra esto? Porque se lo he escuchado harto debate, incentivar también en el fondo el cultivo de algas. ¿Esto es algo que tienen en el fondo estipulado en términos de costos para incentivar la producción de esto? ¿Bajo qué articulación? Nosotros hemos estado hablando siempre de generar las condiciones porque hay muchos actores privados a los que no podemos obligar a hacer nada de esto, pero por eso queremos generar las condiciones. Y esto no es una cuestión que se nos esté ocurriendo a nosotros de la nada, sino que la vimos como un éxito en Canadá. Canadá resolvió varios de sus problemas económicos, sociales, asociados justamente a la salmonicultura gracias al cultivo de algas, porque hoy día existe una gran demanda mundial en materia de algas que van desde asegurar alimentación, generar reemplazo del plástico y, por cierto, hasta una infinidad en realidad de usos que se le da hoy día a las algas. Pero el punto, ¿podría tener competitividad como industria en el extranjero y toda la venta de algas en Chile por totalmente. precio y todo? Hoy día Chile el pelillo, tiene, en fin. Totalmente. Hoy día Chile tiene un rol importante en el mundo y queremos ser potencia mundial. Ese es el objetivo. Muchas gracias, candidata. Vamos contigo, Natacha. Misma pregunta. ¿Cuáles son las principales industrias que gatillan la prosperidad y el desarrollo aquí en la provincia de Yanquihue? ¿Y qué rol, si es que se puede asumir alguno, se puede asumir desde el gobierno regional para potenciarlas? ¿Qué medidas concretas tienen, etcétera? La principal actividad en esta provincia, a diferencia de los Osorno, que es la ganadería y la leche, es la parte del área agrícola, el mar. Nosotros hoy día tenemos que dar mayores facilidades y mayor desarrollo a todo lo que es la pesca artesanal. Por eso estamos nosotros interviniendo el tema de la ley Lafkenche, pero también queremos que se saquen subproductos de la pesca, hay muchos proyectos que han trabajado, inclusive el cuero del salmón. Hay que darle un valor agregado a la pesca artesanal en cuanto a los productos. Un segundo, porque es muy importante esto a nivel de discusión regional. Usted mencionó la ley Lafkenche. ¿Cuál es su visión respecto a cómo se ha implementado la ley Lafkenche? Porque aparecía también en su presentación que me encargó el comando que ustedes han solicitado una serie de modificaciones, etcétera. ¿Cuál es su visión de cómo está operando eso hoy día? ¿Es a su juicio una buena ley? ¿Requiere modificaciones? ¿Hay un conflicto? ¿No hay un conflicto? Etcétera. Hay un conflicto. Mira, románticamente se crea como algo muy bonito el 2008, que es mantener las tradiciones del pueblo lafkenche, ¿sí?
y mantener una actividad que se mantenía todo lo que era a orilla de playa y dentro del mar. Pero donde están no solamente los pueblos originarios, sino que también los chilotes, la gente criolla que ha vivido por generaciones del mar. Hoy día, la ley Lafkenche, imagínate que querían pedir todas las orillas de playa, con lo que se elimina la soberanía chilena y se deja en algunos pocos. Hoy día se han visto algunos actos de matonaje donde personas que han orillado siempre o han sacado productos del mar, como no pretenden ser las comunidades que tienen estos derechos de orilla de playa, aprobados por la CONADI y todas las instancias que correspondan, no dejan entrar ni a disfrutar de la playa ni a mantener estas tradicionales y ancestrales actividades como son los recolectores, los pescadores, los buzos y los carpinteros de orilla de playa. Aparte de eso, y no pueden extraer. Para que se entienda bien, porque en el fondo la ley Lafkenche lo que planteaba era entregarle esto a ciertos segmentos demográficos, ¿no es cierto? Pero para que siguieran realizando esas mismas actividades. Finalmente, hay muchas personas que están quedando imposibilitadas de realizar esas actividades. Pero por supuesto, inclusive hay personas que vienen de otras áreas o de otras zonas y que se denominan como huilliches mapuches, podrían colocarse. Si nosotros nos vamos a Chiloé, por ejemplo, ellos son pueblos huilliches, no son mapuches. Huilliche. Y ellos pelean en que esta ley les imposibilita el trabajo. Pero también lo hemos visto con los dirigentes de los diversos sindicatos, de las diversas áreas, lo nefasto que es esta ley. 20 segundos, candidata. Y también entorpece el sistema de la soberanía nacional, donde podrían introducirse inclusive tráficos de droga, que es uno de los grandes problemas, y tráfico de armas. Entonces, es un tema que hay que acotarlo. No puede dar todo el litoral y todo el mar a todas las comunidades. Muchas gracias. ¿Réplica? Dale, Patricia. Muy bien cómo funciona esto de la réplica, pero tengo algo que decir al respecto. Yo creo que es súper importante cuando hablamos de ley Lafkenche de tener en consideración de que el trabajo parlamentario es sumamente lento. Más allá de todo el respeto que yo le tengo a la institución, podemos estar esperando años y los conflictos sociales se encuentran hoy día. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos herramientas territoriales locales, como por ejemplo los reglamentos al alero de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, de la cual yo soy parte y lo he promovido ahí, para resolver varios de los problemas que hoy día se generan al alero de esta ley. Y desde ahí fortalecer la descentralización y la territorialidad más allá de los discursos con los actos. La verdad es que estas comisiones han trabajado, no sé, me parece que en una forma muy arbitraria, porque si tú conversas con las personas que realmente están involucradas y que han sido afectadas por la ley Lafkenche, ellos tienen otra visión y por algo se hizo una marcha de más de 5.000 personas que vinieron de diversas áreas de las orillas de playa y de lo que tenían que ver con la pesca artesanal. 10 segundos. Por lo tanto, yo creo que no es representativo lo que ha sido, no hemos visto ni siquiera personas de algunos sindicatos y del pueblo originario que estén en estas comisiones. Gracias a todos quienes están participando en la discusión, tema muy álgido y relevante aquí en la región. Vamos contigo, Alejandro. Nos pasamos a temas de turismo propiamente tal, atingió a la provincia, por supuesto, pero también a las 4 comunas, con foco en las 4 comunas de la cuenca del lago Yanquihue. Distintos actores de la industria turística de la región advierten que el gobierno regional ha generado una pobre inversión en promoción turística. Los datos hablan de que las bajas en ocupación regional han alcanzado el orden del 20 al 10% promedio durante el último año, contrario a lo que sucede en el país y en el mundo, en donde se han restablecido los equilibrios prepandemia. Esto según datos de la Cámara Nacional de Comercio y de las cámaras regionales. ¿Qué planes o medidas concretas tiene usted para recuperar las tasas de ocupación del turismo, pero especialmente enfocado aquí en la provincia y en la cuenca del lago Yanquihue? Matías, a ver, antes de los planes es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso que va a tener el gobierno regional a contar del 6 de marzo? Con el turismo va a ser distinto al de hoy. Quiero comentarte que al 31 de agosto el compromiso del gobierno regional con el turismo es 0 pesos, de 110.000 millones de pesos que es el presupuesto nacional. En consecuencia es 0 pesos la asignación de recursos, ahora se habla de 1.700 millones, pero es post al 31 de agosto. Segundo, el turismo en generación de empleo está detrás del salmón, que tiene 71.000 trabajadores, los choritos, los mitílidos son 40.000, la agricultura 34.000 y el turismo 29.000, de cuya concentración se da mucho en la cuenca del lago, producto de las características propias que hay acá. ¿Cuál es la estrategia que vamos a desarrollar? Primero, vamos a hacer una focalización de estrategia con el sector privado. Vamos a trabajar con los operadores, llámese el mundo de la gastronomía, de la hotelería,
para que hagan una propuesta de cómo quebrar la estacionalidad. Es el primer objetivo. Tenemos que quebrar la estacionalidad en la región de los lagos porque ya tenemos la oferta, pero no tenemos la demanda suficiente. En el mundo, los puntos más conocidos son Tierra del Fuego, Patagonia, Isla de Pascua y San Pedro de Atacama. Tenemos que hacernos conocidos por el concepto Patagonia, tenemos que hacernos conocidos por el concepto Carretera Austral, pero no lo vamos a lograr como se está haciendo hoy día, con cero compromiso por parte del gobierno regional, teniendo muy baja participación en el presupuesto y con cero participación del mundo privado. Yo no estoy dispuesto a entregarle recursos a Cernatur cuando no exista un plan de verdad que dé garantía cierta de que ese programa va a generar rentabilidad en términos de mayor estacionalidad o menor estacionalidad y poder hacer frente a un mercado que perdimos, como los brasileños, poder aumentar la tasa de ocupación del 30% que hoy día existe, que es muy baja y obviamente eso pone en riesgo inminente de la insolvencia y la quiebra de varios operadores turísticos. Así que el gobierno regional va a comprometer recursos, pero sobre planes que sean eficientes, efectivos y con una mirada privada y no pública. Perfecto, me queda muy claro la respuesta. Hay otro... terminamos el diálogo y se da el derecho y te entregamos el derecho a réplica, Patricia. Hay otro tema, aparte del que tú estás mencionando, que tiene que ver con la concentración del turismo en ciertos lugares que a veces se ven sobrecargados, ¿no es cierto? Y eso ocurre aquí en la cuenca. Por ejemplo, los saltos del Petrohue. Entonces son un problema mayúsculo también para los municipios, la administración de estos espacios, etcétera. ¿Qué ves también, aparte para superar la estacionalidad, para el tema de la diversificación de los destinos? Tenemos 20 segundos. Si es que se entendió la pregunta, ¿o no? Como diversificar los espacios que ya van quedando 10 segundos. Sí, a ti, que estamos, todavía queda mucho tiempo. Pero perdona, porque lo que pasa es que ya quedan 5 segundos, así que yo creo que perfecto, vamos a tener que pasar. Pensé que el tiempo había terminado. Sí, no, está bien, gracias, candidato. Derecho a réplica está solicitando Patricia. Ya, después vamos contigo, sí, Natacha. Para aprovechar los 3 que no se me pasen. Sí, yo quiero decir una cosa porque es falso que el gobierno regional no haya financiado nada. Porque financió, por ejemplo, de hecho, a la Asociación de Turismo de Puerto Varas lo financió, no me acuerdo si con 300 o 600 millones de pesos, justamente para ir a promocionar el destino a una feria en Brasil. Se está financiando el proyecto Patagonia Costa, que también tiene una inversión significativa, sobre todo en Maullín y esa zona de la costa de la provincia, fuertemente. Con más de, no recuerdo si son 1.000 o 1.400 millones. Patagonia Verde también es parte de aquello. Recientemente, en el mes pasado, se firmó un convenio para la transferencia al turismo rural. Yo estoy mirando el informe del Gobierno Regional de los Lagos, ¿ya? Que se le entregó aquí a los consejeros regionales y donde dice que en el sector turismo hay un compromiso 2024 al 31 de agosto, que ese fue el punto que hice, de 0 pesos. Eso es todo lo que dije. En septiembre en adelante efectivamente se pueden hacer transferencias, pero lo que va a implicar que va a haber una subejecución presupuestaria y en términos generales, como presupuesto regional, se van a perder 20.000 millones de pesos que no se van a poder asignar a programas. Tiempo, candidato. Gracias. Natacha, muchas gracias por la interlocución. Natacha también estaba solicitando un derecho a réplica, su segundo derecho a réplica. La verdad, ¿no? yo te decía, yo quiero responder la pregunta, porque en turismo nosotros tenemos muchas propuestas, pero para lo que dejamos quede bien para claro, se va a tener que gastar un derecho a réplica en responder la pregunta. Lo puede hacer, por supuesto. Tiene 30 segundos para responderla, pero he estado haciendo uso de uno de sus derechos a réplica, en este caso el segundo. Son 3. Son ya, 3. Sí. Perfecto, ahora empezamos. La verdad puede usar un minuto y se gasta los 2, si quiere. ¿Qué le queda? La verdad es que nosotros debemos diversificar el tema del turismo. Si bien es cierto, debemos permitir que lleguen capitales de afuera o que hayan unas alianzas entre lo público y privado, nosotros no debemos olvidar que somos una región y una provincia de tradiciones. Y aquí en la parte, no solamente son los lagos, aquí tenemos turismo que podemos mostrar con el mar, pero también con el campo. ¿Quiere hacer uso del segundo derecho para terminar o estamos del último que le queda en el fondo? Lo voy a usar. Ya. Lo voy a usar. Por ejemplo, nosotros tenemos un folclore muy rico y aquí no se usa. Y nosotros podemos trabajar el turismo con el folclore, con el arte culinario tradicional, que aquí tenemos de 3 líneas muy fuertes, y implementar también el vender nuestros productos, nuestro turismo, nuestra zona al extranjero y crear convenios para traer gente desde afuera. Muchas gracias. Vamos contigo, Claudio, la misma pregunta del turismo. ¿Qué es lo que explica esta situación? ¿Cómo se puede mejorar la ocupación, etcétera? Aquí particularmente en la cuenca del lago. Sí, mira, a mí me parece que hay que terminar con esta dicotomía que
permanentemente Alejandro insiste que lo privado es mejor que lo público. Yo creo que lo privado tiene que caminar con lo público. Aquí no hay desarrollo si el sector público y el sector privado no se unen, primero. Y sobre todo incluir a las comunidades o a la gente que sabe cuáles son las cosas que necesitan. A mí me parece que efectivamente el gobierno regional tiene que ir de la mano con el sector privado para generar turismo. Tenemos que ir a buscar a los consumidores a Europa. Yo creo que el gobierno regional tiene que ser más activo en eso. Y segundo, sobre la carga en ciertos espacios, es muy importante decir que esa carga se da porque no hay infraestructura necesaria o habilitante en las localidades para que la gente vaya a hacer turismo. Te voy a dar un claro ejemplo de cómo se genera infraestructura habilitante en territorios sobrecargados. Cochamó. 3.000, 4.000 personas viven en Cochamó, tienen una sobrecarga alrededor de hasta 15.000 personas en el verano. Eso no sostiene ninguna localidad. Nosotros, desde mi experiencia, generamos una articulación público-privada. Invitamos al privado a que nos regale camisetas, que regale desarrollo. Generamos proyectos, se los regalamos al municipio de Cochamó y eso apalancó una inversión pública solo en Cochamó, cerca de 2.000 millones de pesos de inversión pública que permitió generar miradores espectaculares al lado de la municipalidad. Esto tiene que ver, para que se entienda bien, tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura. Sí, por supuesto. Porque si no finalmente los operadores turísticos son privados. Es que si no generamos infraestructura para que la gente visite las localidades no vamos a tener turismo. Necesitamos infraestructura turística. Agua potable. En Pucoihuel la gente no tiene agua potable. Logramos un convenio con Colbún para que entregue derechos de agua a la gente. Se generó un proyecto y hoy día ya hay cabañas que van a poder atender porque van a tener agua potable. Si no hay agua potable no hay turismo. Entonces me parece que es muy importante entender que si no hay infraestructura habilitante en los territorios no vamos a poder generar turismo. Tenemos que generar turismo, pero tenemos que ir de la mano con el mundo privado. El mundo privado no lo puede hacer solo, el público tampoco y mucho menos las comunidades. Muchas gracias, candidato. El candidato Alejandro Santana está pidiendo su segundo derecho a réplica. No es una réplica, simplemente complementar, si me lo permite, en el tiempo de réplica. Por supuesto. Te regalo el tiempo que me queda. Oiga, es que lo que pasa es que los recursos que hoy día se han focalizado, que se están pensando focalizar, no apunta al problema, que es la demanda. Apunta a la oferta y apunta a la capacitación. Entonces, obviamente que podemos tener más oferta, podemos tener más capacitación, pero si no tenemos demanda, no tenemos mercado, no tenemos más empleo, no tenemos crecimiento. Eso. Gracias, candidato. El primer derecho. No, complemento lo que dice Alejandro. Por eso te dije, Alejandro, parece que estás distraído, que es muy importante que el gobierno regional vaya de la mano con los privados a buscar demanda a Europa. Yo creo que tenemos que hacer giras tecnológicas y a buscar turistas para que el turismo se haga cargo. Eso. Muchas gracias, candidato. Con esto terminamos el bloque temático. Les damos las gracias a los candidatos. Finalmente se dio ahí una interlocución que fue interesante en temas particularmente importantes como el turismo y la ley Lafkenche, ¿no es cierto? Perdón, ¿puedo ocupar mis otros 30 segundos? Por supuesto, sí. Además, al turismo hay que darle certeza jurídica. Yo creo que la ley Lafkenche no lo permite. Ese es un gran problema para generar turismo. Eso. Muchas gracias, candidato. Le queda el último a Patricia Rada. Es solo para complementar el tema de salud, que yo creo que es importante, porque también quiero que recordemos que está en proceso ya se confirmó, de hecho se estableció como prioridad presidencial del gobierno del presidente Boric la construcción del Centro Oncológico Regional. Y desde el gobierno regional, cuando yo sea gobernadora regional, eso va a ser una prioridad, porque es urgente que las personas que hoy día se encuentran sufriendo un cáncer no tengan que seguir viajando, ya sea a Valdivia, Santiago o Bariloche incluso. Muchas gracias, candidata. Con esto pasamos al segundo bloque, que sería el de las preguntas cruzadas, en donde cada candidato va a tener la oportunidad de realizar una pregunta a un candidato que ellos escojan. La pregunta debe ser formulada en 1 minuto y el candidato aludido tendrá 2 minutos de respuesta. Matías, perdona, sí. Solo una consulta. Los derechos de réplica son 2. Son 30 segundos. Son 3, 30 segundos cada uno por candidato. ¿Me queda uno? Te queda uno, pero son todos del bloque anterior, para que podamos pasar al de bloque lo previo, solamente un alcance de lo previo. Un último y con esto cerramos. En materia de vivienda, solo para dar un mínimo de esperanza. Portugal presenta una crisis de vivienda gigante. Tiene un programa para hacer 30.000 viviendas de aquí al 2030. Solo esta región está haciendo más de 22.000 viviendas en esta región. Entonces, también miremos con optimismo lo que se hace en Chile. Solo eso.
Muchas gracias, candidato. Vamos ahora, usted mismo que comienza con el bloque de las preguntas cruzadas. Diga al candidato que le va... Sí, usted mismo y formula su pregunta. Sí, pues, entonces. Oye, mira, yo creo que hay que ponerle un poco de sentido de realidad a lo que estamos hablando en políticas públicas. Yo quiero pedirle a Patricia que me diga o que nos diga claramente cómo va a hacer para aumentar el empleo con el tema de las algas. Porque nuestra región es rica en algas, el mundo de los recolectores de orillas, que son los pelilleros, tiene ya saturada su demanda. Hay una inversión gigante en materia de cultivo de algas que se paró a propósito de la ley Lafkenche que tú votaste a favor. Entonces, por favor, explícame cómo vas a hacer con el tema de las algas para aumentar el empleo en esta región, pero con peras y manzanas. No el discurso bonito que nos da, con peras y manzanas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué año va a aumentar el empleo? 15 ¿Y segundos, qué nivel de empleabilidad vaya a haber? Gracias por la pregunta, porque la verdad es que tengo una fascinación con el tema algas, así que cualquier instancia perdón. No, pero sí, nos respetemos el tiempo de la candidata, Somos por políticos, favor. entonces los políticos no Sí, gustan. por favor. Disculpa, Patricia. bueno, primero que todo aclarar que yo no voté ninguna ley Lafkenche a favor porque yo no he sido parlamentaria nunca. Me parece Corrijo, la EMPO. No, Ya, pero, bueno, respetemos el tiempo, Ya. candidato, por favor. Sí, yo ahí aprovecho de decir, yo he votado en pos a favor y en contra, porque yo, como soy muy aplicada y muy estudiosa, me fundo en la ley y en las recomendaciones de la Secretaría Técnica, porque es ahí lo que uno tiene que respetar cuando habla de respetar la institucionalidad. Entonces, por lo tanto, he votado en favor y en contra. Respecto al tema algas, la verdad es que hay una variedad de empleos que se pueden generar, desde la creación de espacios para la reproducción y generación de bancos de esporas a nivel nacional y regional, hasta generar, porque, ojo, yo creo que es importante recordar, el cultivo de algas se ha perdido. No es que haya desaparecido, sino que se ha perdido y tenemos que recuperarlo. Es una práctica tradicional de la región que tenemos que recuperarlo. Hemos trabajado con varios pueblos originarios, justamente incorporando tecnología. Y la fuimos a ver con dirigentes de pueblos originarios justamente para ver cómo se podía hacer, para poder pasar desde un 20% de eficiencia en el cultivo a un 80% de eficiencia y desde ahí generar espacios para, ya sea generar algas propiamente tal o generar subproductos derivados de las algas. Y dicho sea de paso, hay también un mundo asociado a aquello que tiene que ver con la medicina, con productos de belleza, con alimentos. Y como te decía anteriormente también, generación de alternativas del plástico. Hay hoy día en esta misma región varias iniciativas asociadas a aquello que han generado empleo al respecto. ¿Y por qué no generar más empleo si le ponemos más inversión pública y políticas públicas que justamente, como todos hemos estado acá de acuerdo, generen un marco regulatorio claro para que las personas puedan con confianza venir a invertir a la región de los lagos y contribuir no solo a la generación de empleo, sino ser un aporte para combatir el cambio climático a nivel mundial? Muchas gracias, Lo vi con candidata. cara que me iba a parar. Les recordamos a los candidatos que este bloque es una pregunta cruzada sin derecho a réplica ni nada. Entonces se hace la pregunta y se deja al candidato responder. Vamos contigo, Natacha, tu pregunta cruzada. Sí, Patricia, usted en todos los foros ha dicho que el tema de las algas. Mi pregunta es, ¿usted fomentará el tema de las algas como organizaciones y con fundaciones de particulares o pretende hacerlo como municipios, como comunidades y apoyándolo? ¿En qué forma desde la gobernación si usted estuviera de gobernadora? Te agradezco la pregunta. Perdón, y algo más. ¿Usted pretende desarrollar también en forma como negocio el tema de las algas en forma particular? Por cierto que sí, y te agradezco la pregunta porque justamente, por eso yo siempre he dicho, generar las condiciones para que la región sea una potencia mundial. Yo no puedo llegar y plantar, sembrar algas o promoverlo, sino que tengo que generar las condiciones. Y hoy día hay espacios donde podemos hacer eso. Al alero del Pacto por una Región Sostenible inclusive se han generado varias mesas de gobernanza, justamente en ese espacio donde queremos promover aquello, para que, insisto, sean las empresas, sean los pueblos originarios a través de las EMPO, o sean las fundaciones o organizaciones que trabajan en esa materia quienes lo hagan. Desde el gobierno regional tenemos que generar las condiciones. Si eso implica generar programas y propuestas prácticas para que eso se lleve a cabo, así lo haremos. Y yo quiero recordar una cosa además. Desde el principio de mi gestión como consejera regional, yo he estado en contra de las asignaciones directas. Creo que toda asignación de fondos públicos tiene que ser mediante concursabilidad. Y de hecho logré sacar un acuerdo en el Consejo Regional que lamentablemente después mis colegas no respetaron para que todas las designaciones de fondos públicos se hicieran a organizaciones locales. Porque es importante que los recursos queden en la región, que se generen las competencias técnicas a través del empleo y, por cierto, generar mayor empleo con la inversión de fondos públicos. Y claramente el interés de esto es generar más recursos, generar un impacto comercial de aquello. Porque en el fondo de todo, ¿qué es lo que queremos hacer?
queremos sacar a la gente de la pobreza, queremos que la gente tenga oportunidades y queremos generar un impacto positivo en el medio ambiente. Pero usted No se puede interrumpir la pregunta cruzada. Si tienen cada uno sus tiempos. Está bien, tiene sus 2 minutos de respuesta. La candidata ve cómo los ocupa. Vamos contigo ahora, Patricia. Al fin te toca preguntar. Vamos contigo, Patricia. Te toca hacer tu pregunta, sí. Difícil porque haría a dos personas distintas. Pero le voy a preguntar a Natacha. Porque Natacha yo la he escuchado decir varias veces en distintos espacios, en la radio, en foros, que ella pretende destinar una parte de su remuneración como gobernadora eventualmente a consultas ciudadanas. Y yo estoy honestamente muy intrigada con aquello, porque siendo parte de un conglomerado político respaldado por 6 partidos políticos que creemos en la democracia y en la institucionalidad, ¿cómo pretendes hacerlo? Porque eso ha sido considerado ilegal, destinar fondos particulares justamente para la elaboración de políticas públicas de esa manera. Entonces, no sé qué tienes pensado para hacer al respecto. No son consultas ciudadanas, querida Patricia. El 10% de remuneraciones es para cuando hay propuestas, leyes importantes, con organizaciones civiles, de acuerdo al artículo 1, inciso 3 de la Constitución, se pueden presentar, como nosotros presentamos, con organizaciones civiles, una carta que dio origen a la mesa paralela para no hacer un segundo proceso constituyente. Nosotros creemos que hay leyes importantes y propuestas leyes, como el pago de la deuda histórica de los profesores, entre otras, que con la firma de los ciudadanos podemos lograrlo, que el gobierno que esté de turno y los congresistas que estén por elección sean capaces de sensibilizarse ante una solicitud de la ciudadanía con diversas organizaciones civiles, como dice nuestra Constitución. Y el 10% de mi sueldo va a ir para eso como diezmo, así como el otro 10% va a ir para las iglesias y las obras que hacen, reconvirtiendo personas en educación, en salud y levantando espíritus, como por ejemplo la gente de la cárcel. Gracias. Muchas gracias, candidata. Vamos contigo, Alejandro, tu pregunta cruzada. Bueno, muchas gracias. Oye, mira, dentro del debate aparecen varias ideas y uno puede estar más o menos de acuerdo, pero creo que en algo que no participo o quiero entender, yo a la candidata Patricia la he escuchado varias veces y hoy día no fue la excepción de hablar que hay quienes lucran con la sensación del miedo. Y cuando uno ve que la percepción de la mayoría de los chilenos y chilenas es el miedo a ser asaltado, a ser violado, a ser triturado, como antes se veía en los países de México y Colombia, y hoy día se ve por televisión todos los días, el sicariato. ¿Quién lucra con la sensación de inseguridad? Primero, poder 10 segundos, entenderlo. candidato. Segundo, y hay 2 preguntas, ese elemento cuando uno cree que se lucra con la sensación de miedo es porque tu conglomerado no dio el acuerdo a la violencia política en el aniversario del 18 de octubre. Vamos con Patricia. Te agradezco la pregunta, Alejandro, porque la verdad yo la he estado esperando hace mucho tiempo y no se me había dado la oportunidad de explicar a qué me refiero cuando hablo de que hay espacios políticos que lucran con el miedo. Hoy día tenemos incluso una acusación constitucional que se cayó hace poco porque estaban diciendo que no se ha podido combatir la delincuencia. Delincuencia que es una crisis que viene heredada desde hace bastante tiempo. Mi punto tiene que ver con que cuando vemos acciones más allá de los discursos, es justamente tu sector político el que se ha opuesto sistemáticamente a avanzar en entregarle herramientas a la justicia para realmente poder combatir el crimen. Entonces, yo te haría la pregunta a ti, ¿por qué lucran con el miedo? Porque les sigue conveniendo que la gente tenga altas sensaciones de inseguridad para seguir presentando un discurso en el que el gobierno, que es contrario a ti, lo está haciendo mal, pero a la hora de votar, levantar el secreto bancario, en contra. Hablar de temas de el AVIS, el mismo AVIS. Tus correligionarios de Renovación Nacional estuvieron en contra de darle 1.400 millones a la Policía de Investigaciones para poder detectar de forma biométrica a los eventuales delincuentes. Después de un debate de 2 horas, votaron a favor. Entonces, bueno, y hubo una discusión álgida respecto a entregar distintas herramientas también para combatir el narcotráfico en el Congreso. Y sin embargo, es tu sector político el que se niega a darle más herramientas a la justicia. Entonces, a eso me refiero con lucrar con el miedo. Que hay un discurso súper interesante políticamente para pegarle a un gobierno, pero cuando vemos acciones, son bastante pobres. Muchas gracias, candidata. Con esto damos finalización al bloque de las preguntas cruzadas de los candidatos y damos inicio
a la instancia de cierre, en que cada candidato tendrá 2 minutos para dirigirse a la audiencia y a los telespectadores que nos están viendo. Así que partimos ahora, comenzamos contigo, Patricia. Muchas gracias. Bueno, yo soy Patricia Rada Salazar, soy mamá de un niño hermoso de 5 años, soy abogada de profesión, tengo un magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, soy emprendedora, tengo una hermosa librería en Frutillar, la comuna donde vivo, y soy actualmente consejera regional. Y hoy día quiero ser gobernadora regional porque amo la región, veo el tremendo potencial que tiene la región y su gente, y que no hemos sido todavía capaces de sacarle el brillo que podemos hacer. Tenemos claro, a través del trabajo territorial que llevamos haciendo desde hace muchos años, como Seremi de Justicia y Derechos Humanos, como directora regional del Registro Civil y como consejera regional, he tenido la posibilidad de recorrer las 30 comunas, conversar con las personas y conocer de primera fuente sus principales angustias y también sus principales anhelos. Entre las angustias está evidentemente como prioritario el acceso a la salud, y desde ahí tenemos propuestas concretas que les invito a conocer en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Pero también en materia de trabajo, industria, turismo, cuidados de las infancias, puedo insistir, no podemos seguir invisibilizando a sectores tan importantes de la población como es la infancia y las personas mayores. Es por eso y mucho más que les invito a conocernos y a sumarse para que les demos un nuevo impulso a la región de los lagos este 26 y 27 de octubre. Voten por Patricia Rada, gobernadora regional, vote opción 3. Gracias. Muchas gracias, candidata. Vamos contigo, Alejandro, tus 2 minutos de cierre. Muchas gracias. Oye, bueno, Chile, los chilenos, no los políticos, hoy día tienen miedo a la seguridad, al narcotráfico, a perder su trabajo y la problemática de no tener acceso a la vivienda, que son los ejes más importantes. Y eso es desesperanza, eso genera desesperanza. Hoy día no hay ningún indicador macro ni microeconómico que sea mejor que el promedio de los últimos 30 años antes de este gobierno. Ninguno, no existe. Ninguno. Un dato cierto y real. Dato mata relato. Por lo tanto, todas las buenas intenciones son buenas intenciones, pero lamentablemente hasta el día de hoy no ha habido calidad, ni capacidad, ni competencias para salir adelante. Pero yo quiero entregar un mensaje de esperanza a la región, porque esta es una región privilegiada, es una región donde ya hemos dicho tenemos la mejor carne, la mejor leche, tenemos una acuicultura destacada en el mundo, primeros productores de mitílidos, segundo exportadores y productores de salmón, y tenemos una arquitectura natural que podemos ser una potencia para el mundo en el desarrollo turístico. Y por eso del gobierno regional generaremos una alianza público-privada de verdad para acelerar los procesos económicos y de desarrollo sustentable con cuidado en el medio ambiente. Y lo haremos con las personas, obviamente con una mirada pública, pero con una gestión orientada a la eficiencia, a la eficacia, a la transparencia y al bienestar de todos. Nunca más va a pasar lo que hemos conocido por caso convenio. Por una razón muy simple, porque vamos a tener una gestión transparente con capacidad de una administración de pecera, que toda la población pueda vernos lo que estamos haciendo en cada uno de los procesos. Así que este 26-27 ganemos en primera vuelta, vota Z5. Gracias. Muchas gracias, candidato. Y vamos entonces con los 2 minutos finales para Natacha Rivas. Gracias a Dios y a ustedes por estar acá y a las personas que me llevaron a esta candidatura. Nuestro Partido Social Cristiano es el partido de los no, decía una amiga. No a la tómbola, no a la ESI, no a la Agenda 2030, pero sí nosotros defenderemos la prioridad, la transparencia y la honestidad. En salud vamos a trabajar para poder tener esos 8 consultorios móviles para llevar la salud donde no alcanza a llegar, con especialistas médicos, con centros dentales y con tomas de muestras de laboratorio, porque las zonas que están más alejadas no pueden tener derecho a salud. Vamos a trabajar en conjunto, si es necesario, con la Armada y el Ejército para llevar salud a Palena y a todas las islas que están tan aisladas, porque ellos tienen las capacidades para hacerlo. Vamos a gobernar en conjunto con todas las seremías y con todas las organizaciones. Y si usted quiere no más de lo mismo, si usted quiere realmente un cambio, no puede seguir dándole el voto a personas que trabajan por una agenda perversa 2030. Somos la esperanza de Chile, somos el Partido Social Cristiano de trabajo social, de sociedad. Y los invito a que voten por Natacha Rivas, lista F de familia, de fe, F1. Dios los bendiga y muchas gracias.
Muchas gracias, candidata. Y le damos por último el turno a Claudio Pérez para que pueda dirigirse a la audiencia. Es primera vez que estoy participando en este tipo de elecciones. Nunca he ostentado un cargo público. Y una de las cosas buenas que me ha pasado es encontrar a tanta gente que hace tanto bien en nuestra región. Muchísima. Yo siento que los partidos políticos y las decisiones de Santiago, aquí representados, no dan espacio a esa gente que hace tanto bien. Y no han dado el ancho para entregar las cosas que la región y la gente necesita. La política aún necesita cambios. El exdiputado y la candidata a consejera regional, Patricia Rada, a lo menos en 12 años cargos públicos, no sé si pueden ofrecer algo nuevo a lo ya existente. Soy el único candidato independiente, soy el único candidato que no ha tenido cargo público, soy el candidato que quiere cambios pero sostenibles, soy el candidato que efectivamente reconoce lo que ha avanzado este país los últimos 20, 30 años. Yo los invito este 26 y 27 de septiembre a que voten informados, voten por la gente que efectivamente va a traer una política distinta, una política renovada. Yo los invito a que voten por Claudio Pérez Barros, candidato a gobernador regional M2. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los candidatos, a todos los asistentes y a los telespectadores que nos están viendo en el canal Vértice TV. Agradecerle a los candidatos porque a pesar de que en el fondo salieron temas álgidos y que son de sumo interés para la región, mantuvieron la lógica de discutir con altura de miras de cara a las propuestas, sin la denostación personal, sin la lógica de amigo-enemigo. Podemos ser adversarios en la idea, esto es importante, la idea hay que defenderla marcando los puntos, las legítimas diferencias que tenemos, pero no enemigos. Y esto es algo que nosotros como Idea País tratamos de instalar como clave para el debate público. Nosotros como Idea País abrimos nuestra oficina regional acá en la región de los Lagos en mayo de este año y ya estamos trabajando con universidades, con establecimientos educativos de la zona a nivel escolar y universitario, y nos ofrecemos como un espacio para formación de personas que tienen interés por lo público, tanto en habilidades blandas, concretas para el ejercicio del liderazgo, como también en conocimiento y en preparación en contenidos más profundos para poder enfrentar los desafíos que tiene Chile y nuestras regiones hoy día. Así que les vamos a estar contando de las cosas que hagamos en Idea País, en la página web www.ideapaís.cl, nuestro Instagram Idea País, dejarlos cordialmente invitados a cosas que hagamos en el futuro y agradecerles su sintonía y su presencia hoy día. Muchas gracias y esperemos que este debate haya podido servir para pensar nuestra región y para poder votar con mayor conocimiento en las elecciones que tenemos el 26 y 27 de octubre. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a la audiencia y a los telespectadores.